Seguimos con las clases teóricas de diseño geométrico de autopistas pertenecientes a la materia complemento de transporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Esta es la segunda clase de las 3 previstas para este tema. Bien, habíamos visto hasta acá, hacemos un breve repaso de la clase anterior, que definíamos a las autopistas como aquellas obras de ingeniería vial de mayor envergadura, que tienen la particularidad de poseer control total de accesos, calzadas separadas físicamente por cada sentido de circulación. Esa separación física que se da a ambos sentidos de circulación se materializa mediante la mediana. Los cruces, por ser una vía de comunicación con control total de accesos, se hacen a distinto nivel con otras vías. Las conexiones se hacen mediante distribuidores. Es exclusivamente para el tránsito automotor, no está prevista la tracción a sangre. Las vías son de diseño superior. Habíamos visto en la clase anterior que existe un plano de la Dirección Nacional de Vialidad en Argentina que define todos los elementos geométricos que tiene un perfil tipo de una autopista. Ese plano se llama plano OB1, obra básica 1, y en el mismo podemos ver un semiperfil en terraplén y un semiperfil en desmonte con todas las dimensiones de tanto sea de ancho de calzada, de banquinas, de mediana, vegetada o mediana con New Jersey. Podemos ver colectoras. Todos estos elementos se encuentran en el Atlas de la Dirección Nacional de Vialidad, que forman parte de la bibliografía de la cátedra, la que pueden descargar desde la página de la misma. Habíamos visto hasta acá los elementos que componían una calzada por sentido de circulación, anchos de carriles, cantidad de carriles, anchos de banquinas externas, internas, etc. Acá vemos ya un perfil completo de la obra básica que componen las calzadas, banquinas y mediana de ambos carriles, ambas calzadas de circulación de la autopista. Siempre definimos la calzada en sentido ascendente de las progresivas, la que se encuentra a la derecha, y la calzada descendente en el sentido de las progresivas, la que se encuentra a la izquierda de la hoja. En este caso vemos un semiperfil en terraplén, sería el caso de la calzada ascendente, y un semiperfil en desmonte, el caso de la calzada descendente. Vamos a definir ahora el punto de aplicación de la rasante para cada una de las calzadas, que va a ser aquel que coincida con el eje interno del borde de calzada, entre el borde de calzada de trocha interna y de banquina interna. Habíamos visto en Caminos 1 que en una calzada indivisa, donde ambos sentidos de circulación van sobre la misma calzada, el punto de aplicación de la rasante era el eje, ¿sí?, donde confluían los dos carriles, el eje de la calzada. Para el caso de las autopistas, el punto de aplicación de la rasante, que vamos a dibujar luego en altimetría, va a corresponder con el borde interno de la calzada. Podríamos definirlo con como el borde interno de la trocha rápida. Tenemos entonces dos puntos de aplicación de la rasante, uno para cada calzada, que no necesariamente tienen que coincidir en cota, es decir, las dos calzadas pueden tener distinta cota roja, es decir, estar a distinta cota respecto del terreno natural, no necesariamente tiene que estar al mismo nivel. Otro punto importante a definir va a ser la cota del desagüe del cantero central, donde confluye el punto más bajo de la mediana. Ese cantero central que colecta el agua de lluvias y va a tener que tener una pendiente longitudinal hacia un lugar de cruce de las aguas
a través de una obra de arte del tipo de alcantarillas. En cuanto a los taludes, tienen que ser extendidos de 1,4, 1,6 para cotas rojas de hasta 1,50 m. Taludes mayores van a requerir ensanchar en 1 metro la banquina, llevarla de 3 metros a 4 metros y en ese metro de ensanche colocar barandas metálicas de defensa. Recordemos siempre que la pendiente de los taludes se diseña para que el vehículo circulando a velocidad directriz ante una salida de vía no deseada no pierda el control, no pueda volcar. Por supuesto que con alturas H, recordemos que H era la diferencia entre la cota roja y la flecha, alturas mayores a 3 metros, las posibilidades de vuelco se van a dar independientemente de la velocidad, lo cual se ensancha en 1 metro el talud y la banquina y se colocan barandas resguardo. Y ahí sí se pueden hacer taludes más empinados para economizar el movimiento de suelo. En este caso vemos el ejemplo de una sección peraltada. Vemos que se trata de una curva hacia la derecha, tanto la calzada ascendente como la descendente están en un plano inclinado, la sección ya peraltada. Los giros se producen alrededor del punto de aplicación de la rasante, no necesariamente, ya lo hemos dicho, el punto de aplicación de la rasante de cada una de las calzadas tiene que estar al mismo nivel. En este caso vamos a ver que la calzada descendente, toda el agua de lluvia va a parar hacia el cantero central, mientras que la de la calzada ascendente va hacia el préstamo derecho. Aquí vemos como situación particular que las banquinas pavimentadas internas y externas están coplanares con las calzadas, o sea, no hay un quiebre en esas banquinas pavimentadas. Aquí vemos el ejemplo que da el OB1 para las obras de desagüe con cantero central. Vemos que la obra de arte atraviesa toda la sección de ambas calzadas, toda la obra básica, y en el medio hay un sistema de rejillas que permite el desagüe del cantero central. Obviamente, visto desde el punto de vista altimétrico, vamos a encontrarnos en un punto bajo de esa altimetría, observando siempre que hay una relación entre la cota roja, la configuración de todos los elementos geométricos de la calzada, banquinas de ambos lados de ambos sentidos de circulación y las pendientes del cantero central. Fíjense que el cantero central en este caso tiene un taludes entre 1,6 a 1,10. Estos son taludes bastante generosos en cuanto a muy extendidos, que permiten de alguna manera que los autos, como habíamos dicho anteriormente, no vuelquen. En el punto bajo de la sección longitudinal se encuentra una cámara con rejillas que permite el desagüe de ese cantero central en coincidencia con esa alcantarilla, y luego irá siguiendo su curso normal hacia afuera del préstamo, hacia aguas abajo. En general esta es la solución y no la colocación de dos alcantarillas separadas, ya que las cabeceras que quedarían en el cantero central podrían ser peligrosas para que un vehículo que sale de vía caiga sobre el cantero central y sea impactado o impacte de lleno con esas cabeceras. Con lo cual la obra de arte es continua a lo largo de toda la obra básica de ambas calzadas. En el caso de las ramas, vamos a ver más adelante la forma de peraltarlas.
y cómo se van apartando con respecto a la calzada principal con otro plano que es el OB2, Obras Básicas 2 de la Dirección Nacional de Vialidad. Aquí podemos ver en el plano OB1 cómo serían el perfil tipo de, de cada rama. Que tienen un ancho de alrededor de 4,50 m de carril, luego tiene una banquina pavimentada externa y una banquina pavimentada interna. Vemos también que el punto de aplicación de la rasante coincide con el borde externo derecho del carril que tiene la rama. Aquí tenemos un ejemplo de una autopista con una mediana de New Jersey, una baranda rígida, New Jersey. Vemos que es deprimida la autopista con colectoras en altura y hay además unas barandas flex beam de resguardo para los vehículos a la derecha en forma continua, como podemos ver en el carril ascendente. Esto se debe posiblemente al contratalud que genera la sobrelevación de las colectoras, y eso podría significar un peligro para los usuarios que se desplazan a alta velocidad. Vemos del lado contrario, en la calzada descendente, también una baranda flash beam que protege a los usuarios de ese cartel que se alcanza a ver en el inicio de la fotografía. Otro ejemplo ya de una autopista con 5 carriles por sentido de circulación, una baranda New Jersey como mediana, iluminación central en esa misma baranda New Jersey. Podemos ver a la derecha una baranda flex beam que protege a los usuarios, a los conductores, los vehículos de ese cartel indicativo tipo ménsula que se encuentra en la banquina derecha de la calzada ascendente. En cuanto a la demarcación, observen que a la derecha lo que parecería ser un carril más es un carril adicional para aceleración o deceleración de alguna rama de entrada o salida que tendrá la autopista, que no se alcanza a ver en la fotografía. Pero sí vemos que tenemos unas colectoras sobrelevadas al lado derecho. En este caso tenemos una autopista 2+2, 2 carriles por sentido de circulación, banquinas pavimentadas y un puente sobrelevado sobre la autopista con su galivo correspondiente, obviamente, que tiene un apoyo intermedio en coincidencia con la mediana, que en este caso es de New Jersey. Observen lo siguiente: las banquinas internas de 1,5 m pavimentadas hasta la base de la New Jersey se estrechan en coincidencia con la bajada del apoyo intermedio del puente con las pilas debido al diámetro de estas, de manera tal que allí en ese sector no hay un ancho suficiente de banquinas. Este es un problema. Observen inclusive que hay un cartel en coincidencia con la pila del puente que alerta de algún problema. Es un cartel reglamentario, ¿sí? placa con líneas oblicuas, blancas y rojas, que alertan de un peligro. Aquí lo podemos ver con más detalle. Se produce un ensanche de la New Jersey para contener la estructura del puente, y eso hace que no exista banquina en ese sector. Acá vemos un puente
sobre una autopista de 3+3, pero ese puente tiene un ancho. Cuando fue construido, se le hizo un ancho previendo una futura ampliación de la autopista. O sea, aquí entraría otro carril más de 3,65 metros y la banquina pavimentada de 3 metros para dar continuidad a la banquina a entrar en el puente. Observemos que tanto las calzadas ascendentes y descendentes se encuentran con la misma obra de arte. El puente es uno solo en su tablero, con el ancho suficiente para albergar las dos calzadas más la mediana. Aquí tenemos una autopista de 3+3, máquinas pavimentadas, y la mediana está compuesta por una doble barrera flex beam, barreras metálicas de defensa, en cuyo centro la mediana tiene también el sistema de iluminación de toda la autopista. En la banquina derecha vemos, luego del medio metro de banquina vegetada, la colocación de barrera metálica de defensa, posiblemente porque el talud sea muy empinado y eso hace que puedan ocurrir vuelcos ante una salida de vía. Vimos hasta aquí todo lo referido a autopistas. Vamos a ver ahora las autovías. Las autovías, de acuerdo al Código de Tránsito de nuestro país, se definen como semiautopistas. Autovías es un vocablo que se ha traído de España, de Europa. En general se realizan a partir de una calzada existente, una duplicación de calzada para mejorar la capacidad o el nivel de servicio de una vía de comunicación. Se tiene originalmente una ruta de calzada indivisa, en donde ambos sentidos de circulación van sobre la misma calzada en distintos carriles. La ampliación de ese tipo de vía de comunicación se puede realizar de distintas maneras. Se puede mejorar la capacidad de una ruta de calzada indivisa, pavimentando las banquinas, haciendo carriles de sobrepaso, haciendo un tercer carril, etcétera, hasta que se puede duplicar esa vía con una calzada paralela a la misma. Esas calzadas están separadas por una mediana que, de acuerdo también al OB1, tiene que ser 16 metros si es vegetado. Puede ser una mediana, con New Jersey, flex beam, una mediana más acotada en cuanto a su ancho. Pero debe haber una separación física también, de la misma manera que una autopista. En las autovías debe haber una separación física en los sentidos de circulación. La diferencia principal entre una autopista y una semiautopista o autovía es que en estas últimas el control de accesos no es total, sino que es parcial. Hay cruces a distinto nivel y distribuidores en interconexiones con otras rutas importantes que la cruzan, pero se accede desde los frentistas a nivel. No hay un control de accesos en cuanto a los frentistas en general. No se resuelve mediante colectoras, sino que la misma autovía es la que provee del acceso a los frentistas. En esta imagen podemos ver una obra básica existente, calzada indivisa. Inclusive vemos el bombeo normal o perfil transversal que tienen los carriles hacia ambos lados. Lo que está en color azul son las banquinas pavimentadas luego de la obra de ampliación. Y vemos a la derecha, en lo que sería la calzada ascendente, la ejecución de la nueva calzada ya con un perfil de autopistas. La pendiente de los dos carriles hacia afuera, el punto de aplicación de la rasante en el borde interno, y vemos aquí 1 metro de ancho de banquina interna pavimentada, siguiendo la misma pendiente
hacia afuera. Banquina externa pavimentada también, lo que se ve en color azul, y la mediana en el medio de 16 metros entre los puntos de aplicación de la rasante. En este caso la autovía tiene dos colectoras a ambos lados, ascendentes y descendentes. Podría no tenerlas ya que, como dijimos, no hay control de accesos, o el control de accesos en todo caso es parcial. Aquí vemos con mejor detalle la zona de la obra básica, todo el coronamiento, taludes, y bueno, valen las mismas apreciaciones que para el caso de las autopistas en cuanto a anchos de carriles, ancho de calzada, banquinas externas e internas, y el tema de los taludes. Vemos en esta imagen una planimetría de una autovía. Allí podemos observar cómo se vinculan las calzadas. Para quien quiera hacer un cambio de dirección, va en un sentido y desee volver en el otro sentido, o para que lo utilicen los propietarios frentistas a la vía de comunicación. Se encuentran estos retornos, que hay diversos tipos. En este caso podemos ver los direccionales, es decir, solamente se puede ir desde un sentido de circulación hacia el otro. Pueden servir direccionales también. Estos retornos son vinculaciones entre calzadas, y vamos a estar hablando un poco acerca de su forma y su significado en este tipo de obras de vías de comunicación. Vemos en esta ocasión un perfil de una autovía con una mediana compuesta por una New Jersey y banquinas pavimentadas. Aquí podemos ver que nuevamente se hizo la ampliación de una calzada existente hacia una autovía, convirtiéndola en una autovía, separando los sentidos de circulación, pero utilizando parte del camino existente para convertirlo en autovía. En este caso se amplió hacia un lado la calzada existente, perdón. Aquí la separación es física con una mediana vegetada, pero nuevamente una calzada existente, y se hace la duplicación de calzada a una distancia de la misma. Esta distancia puede ser variable, tiene que ser mayor o igual a 16 metros, pero puede ser superior a 16 metros, porque si tenemos en cuenta que la ruta original ha agotado en alguna medida sus préstamos al hacerse el alteo con extracción lateral en parte, puede suceder que la segunda calzada caiga en un sector muy bajo, en sectores de cunetas de la calzada existente. Entonces a veces se extiende aún más la zona de camino, se expropia más límites de los propietarios frentistas, se expropia más campo, más franja de terreno, y entonces al aumentar el ancho del derecho de vía se puede hacer esa segunda calzada sobre terrenos más altos, con lo cual se requiere menos suelo. Tiene que haber una solución de compromiso, tiene que hacerse una ecuación económica entre la conveniencia de expropiar más franja de terreno más ancho versus el movimiento del suelo, cuanto más movimiento de suelo se necesitaría para alcanzar las cotas rojas del proyecto. Este ancho en definitiva puede ser, el ancho de la mediana puede ser mayor a los 16 metros en algunos casos, debido a esta circunstancia que les mencioné. Otro perfil tipo, esta vez en desmonte, con una duplicación de calzada, pero una mediana con una New Jersey, una barrera física. Notar, sin embargo, que
acá la calzada está centrada en el eje del proyecto, la calzada existente, y a partir de la cual se ha producido el ensanche. Varias consideraciones al respecto. La calzada en sí, que tiene un perfil de calzada en divisa, la calzada existente, con pendientes hacia ambos lados cada carril, coinciden las pendientes con la nueva estructura, pero parte de la estructura existente, del paquete estructural existente, va a quedar debajo del New Jersey y formando parte de las banquinas internas pavimentadas. Es decir, si tenemos en cuenta los 60 centímetros de ancho de base de la New Jersey, más el 1,5 metros de cada banquina interna hacia cada lado, eso nos da 3,60 metros. 3,60 metros es prácticamente uno de los carriles de la calzada existente. De manera tal que vamos a utilizar como paquete estructural de la nueva estructura de la segunda calzada solamente un ancho equivalente a un solo carril de la estructura anterior existente. Y se tiene que producir el ensanche a ambos lados, como se puede ver en la imagen en color negrita, serían la parte de la calzada y media que se tiene que del carril y medio que se tiene que agregar hacia ambos lados de la estructura. Es decir, hay que hacer también una evaluación económica, ya que parte de la estructura existente no se va a reutilizar como tal, sino que va a formar parte de la mediana, y se nos va a generar en el sector del empalme entre la estructura existente, de la calzada existente y la nueva estructura, se nos va a generar un sector que habrá que ver cómo se resuelve, ya que quedará una junta longitudinal de empalme entre ambas estructuras que podría coincidir con el sector más solicitado de la nueva calzada. Así que es hay que estudiar muy bien esa posible solución y en el caso de ensanchar utilizando el eje del camino. Para hablar un poco de lo que serían las estructuras, vemos acá un ejemplo de un perfil estructural o perfil tipo de estructura, en donde se observan las distintas capas que componen el paquete estructural de una calzada, ya sea de autovía o de autopista. Vemos que prácticamente no hay diferencia entre los carriles y la banquina interna, debido principalmente a que la banquina interna es de 1 metro. Es muy difícil materializar ese metro constructivamente hablando, con una estructura distinta a la de las calzadas. Entonces, en general, el metro interno de banquina respeta la misma configuración estructural que los carriles. Vemos que hay un sobreancho de cada capa. Recordemos que ese sobreancho es equivalente al espesor de la capa de apoyo, de manera tal que la compactación entre capa y capa pueda realizarse sin problema en los bordes debido a ese sobreancho de la capa inmediata inferior. En el caso de efectuar el sobreancho de la calzada existente, cuando se está transformando en una autovía, como veíamos en el ejemplo en el que la mediana coincide, el eje de la mediana coincide con el eje de la calzada existente, se debe efectuar ese sobreancho teniendo en cuenta una nueva configuración estructural, un nuevo paquete estructural. Posiblemente deberemos prever algún tipo de refuerzo en la calzada existente o bacheo y repavimentación de mínima. Habrá que ver si se respeta el mismo gálibo, es decir, la misma cota de proyecto que tenía la calzada previo a su ensanche, pero como sea, debemos prever, estudiar qué sucede en esa junta de trabajo entre la calzada existente que les comentaba y la ampliación de los nuevos carriles para llegar a ser un 2+2 eventualmente. En este caso podemos ver cómo a partir de la calzada existente, sería la parte central,
se tiene que efectuar el sobreancho con un nuevo paquete estructural de lo que serían los carriles, parte del carril rápido y el carril lento de la nueva autovía. Otro perfil estructural, en este caso la ampliación a partir de la mediana del eje de proyecto, la configuración estructural hacia los costados teniendo en cuenta el sobreancho a partir de la calzada existente a ensanchar. Aquí se indica el perfil tipo estructural del pavimento de la calzada en confluencia con un retorno. Aquí vemos la zona interna, sería la del retorno propiamente dicho. Vemos aquí una planimetría de una autovía. En ella podemos encontrar varios elementos. Primero, la calzada existente, la calzada que está en sentido descendente, hacia arriba de la pantalla. La segunda calzada o calzada a construir, la que está en la parte inferior. Ahí podemos ver que está diseñado el desagüe longitudinal, o está indicado en flechas, tanto el desagüe longitudinal del préstamo de la derecha como el del cantero central. Podemos ver retornos, alcantarillas longitudinales en los retornos para dar continuidad hidráulica, alcantarillas transversales que coinciden de la segunda calzada con las existentes. También vemos elementos de las curvas horizontales, las progresivas sectométricas aplicadas en el eje de la segunda calzada. Vemos los retornos que vinculan ambas calzadas, los accesos desde propiedades o calles frentistas, recordando que por ser autovía no hay control hay un control pero parcial de accesos. Vemos barandas flexbeam en coincidencia con las alcantarillas transversales, como están indicadas en la imagen central. Vemos un ensanche de la mediana. En definitiva, todos los elementos geométricos que hacen a la planimetría del proyecto del camino. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo, una fotografía de una autovía con una mediana New Jersey, banquinas pavimentadas, una rama de salida. ¿Sí? Luego vamos a ver en la próxima clase acerca de las ramas de salidas. Y baranda flexbeam como contención lateral de esa vía. Otro caso de autovía, en este caso también una mediana con New Jersey y barreras metálicas de defensa en la banquina derecha de cada sentido de circulación. En este caso la autovía tiene una mediana mayor, 35 metros, porque se ha utilizado franjas de terrenos adyacentes a la zona de camino en cuanto se hizo la duplicación de calzada para poder utilizar yacimientos de suelos de préstamos, de tal manera que aquí la mediana es mayor para poder utilizar menos volumen de suelo en la cota roja necesaria para la segunda calzada. En este caso es una duplicación de calzada, pero sin banquinas pavimentadas. Es una obra, si se quiere, de calidad inferior. Podemos observar que la mediana está compuesta por una doble baranda flexbeam y un pequeño sector vegetado. Esto tiene como contrariedad el tema del mantenimiento. Hay que mantener estas zonas con la vegetación rala, y hacer las tareas de mantenimiento requieren la utilización de motoguadañas, hacerlo de manera manual. Y bueno, fíjense que no hay sector
para hacer un adecuado trabajo de mantenimiento, si no es cortando parte del carril rápido, para que puedan trabajar los cortadores manuales, con lo cual, bueno, pero el riesgo de accidentes es elevado. La misma situación en una zona más urbanizada. Ahí podemos ver accesos de propietarios frentistas sin ningún control de accesos, a diferencia de las autopistas. Y bueno, esa mediana también con superficie vegetada y doble baranda flex beam. Tienen también un alto costo de mantenimiento, además de cortar el pasto requieren esas medianas que permanentemente se estén cambiando las barandas metálicas chocadas. Fotografía cenital de una vinculación entre calzadas en una autovía. En este caso podemos ver una separación importante de 30-35 metros de mediana. Eso produce como efecto positivo que la vinculación de calzadas, el retorno, puede ser utilizado para el resguardo de un vehículo de gran porte. Un camión con acoplados, por ejemplo, puede estacionar en ese lugar a la espera del giro a la izquierda para tomar la calzada sentido contrario. Un aspecto importante, ya que en general las autovías a través de estos retornos tienen como contrariedad, como punto en contra, que el ingreso en los retornos se produce en el carril rápido del sentido opuesto de circulación, con lo cual hay que prever trochas de aceleración, carriles de aceleración dentro de esos retornos y de aceleración también, para poder llegar a una velocidad suficiente para utilizar el giro. Bueno, esta es una vista de un retorno con una mediana de 35 metros. Se puede ver luego de la línea punteada, al pasar el carril rápido, la zona de aceleración previa al retorno de aproximadamente 80 metros, y luego el retorno en sí, que permite, como les decía, que un camión con acoplado, bueno, pueda estacionar sobre el retorno para efectuar el giro en la calzada contraria. Este es un retorno, pueden verse los carriles de aceleración y aceleración. Sin embargo, podemos observar que el radio de giro es escaso, con lo cual ese camión que vemos en la fotografía, al querer retomar por la calzada contraria, necesariamente tiene que maniobrar de la manera que lo vemos, estacionar sobre el carril derecho, sobre la banquina derecha, perdón, y luego tomar el giro. Si quisiera utilizar las ramas de deceleración y quedarse sobre el retorno, el acoplado quedaría invadiendo el carril rápido de la mano por la que viene, y viceversa. Cuando quisiera girar, no podría efectuar el giro sin prácticamente caer en la banquina de la calzada contraria, ya que necesitan un radio de giro superior a los 18 metros. De esta manera también, bueno, es uno de los puntos en contra que tienen este tipo de soluciones. Aumentamos la capacidad con la vinculación de calzadas, generándose estas autovías, pero por el contrario, las vinculaciones entre calzadas, si no tienen el radio adecuado y no están correctamente diseñadas, por lo menos para este tipo de vehículos, es un problema que puede generar accidentes debido a la falta de espacio para que esos camiones resguarden sin invadir sectores prohibidos. En este caso vemos retornos direccionales, es decir, solamente se puede girar en un sentido, con lo cual se ve una especie de rotacional muy direccionada. Es como si fuera una rotonda, pero evidentemente no lo es. Se saben vincular las trochas de deceleración y aceleración respectivamente
para que quede una suerte de sobreancho interno para permitir el desarrollo del giro dentro de ese sobreancho interno, de ese carril interno, sin utilizar en los carriles rápidos. Si tienen un ancho, un radio suficiente, los retornos permiten un resguardo adecuado de los vehículos de gran porte, sobre todo los vehículos con acoplado, de manera tal que no invaden el carril contrario. Y al efectuar el giro, ese carril interno, ese sobreancho interno, permite también la aceleración para entrar a una velocidad adecuada al carril rápido. Recordemos siempre que en los retornos las vinculaciones entre calzadas en las autovías generan que el ingreso sea sobre el carril rápido de la mano contraria. En este caso vemos un retorno frente a un establecimiento comercial de mucha afluencia de tránsito, tal como podemos ver la gran cantidad de autos estacionados en el préstamo de la autovía. Esto genera inconvenientes, ya que el retorno utilizado como medio de cruce en una autovía, por las bajas velocidades de quien quiere utilizar el retorno y cruza toda la calzada contraria, es un punto de generación de accidentes, es un punto muy peligroso, así que en general tratan de evitarse. En este caso, ese retorno indicado con el círculo rojo fue reemplazado por dos retornos direccionales, tal como podemos apreciarlos en la fotografía. Otro caso de una estación o área de servicio o parador en la mediana de una autovía. Observen las ramas de ingreso hacia la autovía, es decir, de salida del área de servicio. Bueno, generan un conflicto con el tránsito que va justamente por la trocha rápida. Aquí una fotografía de la rama de salida hacia la calzada, está tomada al revés, pero ahí puede verse que se sale justo sobre el carril rápido de la calzada, en este caso sería la calzada descendente. Otro ejemplo, vista cenital de un área de servicio en la mediana de una autovía, aquí con el agravante que existen curvas y contracurvas, lo que sería la segunda calzada. Evidentemente la calzada existente ha sido recta y la segunda calzada se ha alejado de la mediana para hacer esta área de servicio y generando una curva y contracurva, con lo cual la salida confunde, es decir, la entrada al área de servicio confunde con la rama, con la calzada que viene tomando la curva, y genera la percepción al usuario de seguir derecho entrando al área de servicio en vez de seguir por la calzada. Tiene que estar muy bien demarcado, pero bueno, es muy conflictivo y confuso para el usuario este tipo de solución. Otro ejemplo, misma situación, donde se generan curvas y contracurvas para permitir el área de servicio. Esta sería una solución ideal en donde se genera un área de servicio en los préstamos de la ruta, pero siempre por la derecha. Se ingresa por un sector y se egresa por otro sector, con trochas de aceleración y de aceleración independientes. Y bueno, se mantiene una lógica. Ingresan por el carril lento, la trocha de aceleración y aceleración es contigua al carril lento y no al rápido, como en el caso de las áreas de servicio que están ubicadas en el centro, en la mediana, en el sector de la mediana. Lógicamente, este tipo de solución tiene un mayor costo, ya que hay que generar dos estaciones de servicio, dos áreas de servicio independientes, una de la otra, a cada lado de la autopista.
A veces se pueden vincular en algunos países, se vinculan a través de puentes aéreos que tienen que tener el gálibo suficiente como para que no se produzca un accidente por alguna altura de algún equipo especial. En general, en Argentina se utilizan este tipo de soluciones con un área de servicio por lado de circulación. Este es un caso de un área de servicio pero en una autopista en donde las calzadas pasan en viaducto y el área de servicio está en el sector de zona de camino, pero en el centro y a nivel del terreno natural, mientras que la autopista se sobreeleva en un viaducto, con lo cual la obra es costosísima, el área de servicio es una sola para todos los sentidos de circulación e inclusive las ramas de ingreso y egreso a la autopista, al área de servicio pueden funcionar como un retorno en sí. Vemos en la fotografía cómo pasa la autopista en viaducto. Esta es una obra posterior a la ejecución de la autopista. Es una solución, insisto, muy costosa, ya que colocar la autopista en viaducto es una solución de un coste muy alto.